Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar una nueva clase de escuela dominical en el nombre del Señor, eh, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros. Ya estamos pasados la hora, siendo las 11 con casi 20 minutos, me marca el computador. Vamos a iniciar nuestra clase, así que lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Primero vamos a orar, a dar gracias al Señor por su palabra y que Él sea quien nos revele lo que tengamos hoy por delante. Padre eterno, le doy gracias por su gran misericordia, su gran bondad, su gran amor. Gracias por glorificarse en nuestras vidas. Gracias por ser con nosotros en todo momento. Gracias porque su Espíritu Santo toma dominio de nosotros, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, Señor, de todo mal, de todo pecado. Permítanos, Señor, poder conocerle cada día más, así como nos enseña su lección. A, a tomar todas las cosas que tenemos, que hemos alcanzado, como nada, con el fin de alcanzarle. Glorifíquese en nuestras vidas, en nuestro corazón. Le ruego su misericordia y su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nuestra lección para hoy está en Filipenses capítulo 3, de los versos 8 al 14. Filipenses capítulo 3, de los versos 8 al 14. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, o ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí es la lección de hoy. Y nuestro texto está en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Que el Señor nos permita poder entregar esta clase. La verdad es que hoy día estábamos preparando una clase un poco distinta, pero nuestra invitada no pudo estar, ya por temas de salud no pudo estar, así que ya, si Dios lo permite, la próxima semana podremos hacer algo un poquito diferente, algo más de conversación y poder también comprender la palabra de Dios, comprender lo que Dios nos quiere enseñar, ¿ya? A lo mejor me ven un poco distinto porque me corté la barba. Soy yo el hermano Moisés, por si acaso. Ya. Entonces, entrando ya a la lección, nosotros tenemos por delante, ¿cierto? Eh, lo que el apóstol Pablo presenta a los filipenses que
es que nuestras obras, no es todo lo que nosotros alcanzamos y podemos alcanzar, y es loable alcanzarlo, ¿ya? No es que usted no pueda enfocarse en tener metas por delante, en poder tener una profesión, en poder alcanzar muchas cosas, pero si nosotros alcanzamos todo lo que queremos, pero todo aquello, en vez de acercarnos más a Dios, nos aparta de Dios, estamos mal, estamos mal. Porque el apóstol Pablo podría haberse aferrado a todo lo que alcanzó, ¿cierto? A todo lo que él era, para poder eh, eh, reclamar, ¿cierto? En el cielo, es decir, yo he peleado la buena batalla, ¿cierto? Pero no de la fe, sino que de mis obras, ¿ya? He vivido conforme a la voluntad de Dios, he cumplido con los rituales, ¿cierto? Entonces, él podría haber dicho, yo reclamo mi herencia. Pero ¿qué es lo que dice? Yo, claro, de haber confiado en la carne, yo tengo mucho de qué confiar en la carne. Circuncidado, y ahí presenta un listado eh, que se enfoca en 3 versos, ¿cierto? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y presenta sus papeles, ¿cierto? Que podrían haberlo, que confiando en la carne podrían haberlo llevado a la vida eterna, según los que confían en la carne y aquellos judaizantes que estaban obligando y obstaculizando el evangelio de Jesucristo, poniendo obras externas para alcanzarle. Pero él dice, todas estas cosas, todo aquello que alcancé, porque es base a esfuerzo humano, esfuerzo nuestro. Podemos alcanzar muchas cosas, pero todas aquellas son basura, todas aquellas no son nada, son desperdicio de tiempo si no estoy asido de Cristo. Porque muchos hoy, por ejemplo, pasa que están en la iglesia, pero cuando ya alcanzan metas comienzan a alejarse del Señor. Y eso es algo que ocurre normalmente dentro de la iglesia, sobre todo cuando los jóvenes entran a las universidades. En las universidades normalmente le damos más importancia a las doctrinas humanas que a las enseñanzas de Dios, bíblicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la psicología, yo no estoy diciendo que alguna persona no quiera estudiar psicología, puede hacerlo, pero la psicología, ¿qué es lo que presenta? Presenta a Dios como una necesidad humana y algo que nosotros nos forjamos, ¿ya? Para cubrir esa necesidad. O sea, Dios no es real, sino que es parte de lo que nosotros creamos en nuestra mente para cubrir esa necesidad, esa falta de alguien superior a nosotros. Entonces, muchos caen en aquella porque es una idea que surge a base de una persona, de un hombre. ¿Ya? Podría haber estipulado cualquier otra teoría, pero ¿cuál es el tema? El tema está en que nosotros como seres humanos no queremos ser controlados por un Dios eterno, no queremos ser dominados por Dios. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia actual, que no queremos que Dios domine nuestra vida, que Dios transforme nuestra vida. En el verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y nosotros hay una referencia que quiero leerles, que está en Juan 17:3, cuando Jesús está orando en el Monte de los Olivos con sus discípulos. Y dice, y esta es la vida eterna, diciéndole a Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el conocimiento de Jesucristo es lo que nos lleva a la vida eterna, es lo que nos da salvación, es lo que transforma nuestras vidas, el conocerle a Él, el conocer a Dios. Nosotros no podemos conocer al Padre si no conocemos al Hijo. Si conocemos al Hijo, estamos conociendo al Padre. Es así de sencillo, ¿ya? El tema está en que hoy no es importante conocer a Cristo. No es más importante conocerle a Él, tenerle en nuestra vida y dejar que su palabra transforme nuestra vida. Vivir conforme a la palabra de Dios. No es algo que hagamos hoy, ¿ya? Como por ejemplo lo hacían nuestros hermanos en la antigüedad. Muchos de los hermanos puritanos, por ejemplo, ellos se entregaban por completo a Dios. Y no estoy diciendo que a un servicio, sino que en pureza, en santidad, se entregaban por completo y luchaban, ¿ya? Creyendo y confiando en Jesús. Porque hay una cosa aquí que tenemos que tener en cuenta. En Juan 15 dice: separado de mí, nada podéis hacer. La palabra de Dios enseña de que nosotros estamos alejados de Dios, que nosotros somos incapaces de buscar a Dios, de alcanzar a Dios. Y aún así nosotros aún creemos que hemos alcanzado a Dios. ¿Por qué hemos alcanzado a Dios? ¿Por qué alcanzamos a Dios? Porque Dios hace una obra en nuestras vidas, hace una transformación en nosotros, a lo cual nosotros, como dice este mismo pasaje, para lo cual fui asido en cumplirlo, ¿cierto? Fui asido por Cristo para alcanzar aquella meta, que es la vida eterna, que es la resurrección de los muertos, y ser perfecto como Jesucristo. No está en duda en ningún momento la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está segura en Jesucristo. Vamos a ver este mismo punto y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y dejo todo atrás. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo muy cercano, personal. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta es la área de la mantención, el área de la mecánica, el área de hidráulica y todas estas cosas. Siempre me preocupé por estudiar y me gusta estudiar. Y estudiaba estas áreas y me preparé mucho, ¿cierto? Para lo cual, gracias a Dios, me ha servido para poder mantener a mi familia, ¿cierto? Tener un sueldo y mantener a mi familia. Y después de casado, seguí estudiando y siempre me fui perfeccionando. Pero llegó un momento en el cual me di cuenta de que conocer a Cristo era mucho mejor. Y todo el tiempo que estimaba, por ejemplo, en estudiar, en prepararme para perfeccionarme cada día más en mi área, quizás lo sigo haciendo, pero de una manera muy mínima, ¿ya? En la actualidad, mi tiempo de estudio lo destino para conocer a Cristo, para estudiar su palabra. Y ese hoy es mi motivación, es mi afán, es lo que deseo cada día, conocerle a Él cada día. Entonces, ¿a qué me refiero? Usted puede alcanzar muchas metas, nosotros como seres humanos podemos alcanzar metas, pero si nos afanamos en nuestra profesión, en alcanzar buenos sueldos, nos afanamos
en que nuestra vida esté 100% enfocada en nuestra productividad y todo lo que podamos hacer, tenemos que tener cuidado porque podemos estar dejando a Dios de lado. Y quizás nunca haberlo tomado, porque hay que ser sinceros en esto. Muchas veces nosotros decimos ser cristianos, pero no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que el cristianismo nos enseña. No estamos destinando nuestro tiempo en conocer a Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Entonces, nuestra vida está más enfocada en la obtención del dinero, de los recursos y todas estas cosas. Pero a Dios lo estamos dejando de lado. Y eso, hermanos, no está bien, no está bien. Yo no estoy diciendo de que usted deje sus cosas de lado, que deje su profesión, no, siga en su profesión, pero aférrese a Cristo, conózcale a Él, destine tiempo para conocerle, tiempo para estar con Él. Porque si no lo hacemos, estamos mal, nos estamos autoengañando, no estamos teniendo una vida en relación a Él, en conocerle a Él, en vivir para su gloria, en vivir para, para honrarle, ¿ya? Porque siempre lo hemos dicho, esto no es llegar a la iglesia y levantar las manos y decir gloria a Dios, eso no es. El honrar a Dios es algo que hacemos cotidianamente y honrar a Dios es ponerlo a Él por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar más por nuestros deseos que por honrar a Dios, no sirve de nada que demos gloria a Dios, que levantemos nuestras manos, de nada sirve, porque el conocerle a Él es por sobre todas las cosas. Mire, y el verso 8 dice, y estimo todas las cosas como por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, ¿ya? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, la semana pasada dábamos esa enseñanza de que muchos de nosotros, si miramos nuestra vida, nuestra conducta, jamás nos vamos a poder sentir que hemos alcanzado la meta. Que si el Señor viene, si miramos solo nuestra vida, solo nuestras obras, si Cristo viene, no nos iríamos con Él, porque estamos mirándonos a nosotros mismos. Entonces, esa es la enseñanza. Nosotros, y a eso se refiere el apóstol Pablo en el verso 9, y ser hallado en Él, ¿ya? Nosotros la salvación la hemos obtenido ¿por qué? ¿Por nuestras obras? No, por Jesucristo, confiando en la obra de Él, no en nuestra capacidad, no en nuestras obras, no en lo bueno que podamos ser, no, porque todas nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios, sino que hoy nuestras obras, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor y las presentamos como ofrenda, no para alcanzar algo, sino porque ya hemos obtenido algo, obtenido ese regalo. Ese regalo está seguro, está ahí con nosotros. Muchas veces se utilizan textos y se lanzan textos, ¿cierto? Tratando de decir de que esto aquí y que esto allá. Claro, la Biblia presenta muchas advertencias. Sí, y eso es más que claro. Muchas advertencias. Pero en cuanto a nuestra salvación está segura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en el Señor. Nuestra salvación está porque nuestra fe está depositada en la obra de Cristo. Recuerde que el Evangelio es por fe y para fe. Entonces,
nosotros podemos darnos cuenta de que cuando el Evangelio viene a nosotros, transforma nuestras vidas, ¿ya? Y creemos en el Señor en ese momento, pero vivimos una vida confiando en Jesucristo, no en nuestras obras. Entonces, nosotros no nos podemos sentir capacitados para llegar al Señor, para llegar a la salvación en nuestras obras, ¿ya? Ahora, sí, lo que nosotros hacemos evidencian de que somos hijos de Dios. Porque por lo mismo, cuando habla de los falsos profetas en el Sermón del Monte, dice, por sus frutos les conoceréis, por sus frutos malos, sus frutos engañosos, ¿cierto? Su doctrina engañosa, que la predican, ¿cierto? Tratando de alcanzar el oído del hombre, pero su conducta y su vida está muy alejada de Dios. Entonces ahí podemos ver un falso profeta, un falso maestro. Pero cuando nosotros vemos hombres de Dios que nos predican la verdad y empeñan su tiempo, empeñan su vida en vivir para la obra de Dios, para la voluntad de Dios, conforme a su palabra, ¿cierto? Vemos un hombre que predica la verdad, porque no solamente está diciéndola, sino que está viviendo conforme a aquella voluntad, a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos enseña. Nuestras obras representan lo que somos. Si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Pero nunca nuestra salvación está sujeta a nuestras obras. Jamás, jamás nuestra salvación está sujeta a nuestras obras. Y en este pasaje comienza a hablar de ser perfecto, de ser como Él, de ser como Cristo. Dice, verso 9, dice, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y la justicia de Dios es Cristo Jesús. Por la fe nosotros la hemos alcanzado. A fin de conocerle, verso 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, ¿cuál es el fin de conocerle a Él? El ser semejante a Él. ¿Cuál es el fin de que Dios haya dispuesto apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas? ¿Qué dice en Efesios? Dice, para que nosotros seamos conformados a un varón perfecto y seamos como Cristo. Esa es nuestra meta, la imagen de Cristo, ser como Él, y Pablo dice, pero no que lo haya alcanzado ya, porque él mira su vida y sabe que no ha alcanzado la perfección. Sabe que no ha alcanzado el vivir para la gloria de Dios completamente, que falta todavía. Porque miramos nuestra vida y aunque velamos, oramos, dependemos del Señor y procuramos hacer la voluntad de Dios, muchas veces erramos. Pero la diferencia está en que no es nuestro estilo de conducta, no es nuestro estilo de vida. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. No pueden haber cristianos que tengan como por normalidad, por ejemplo, decir groserías. Ah, pero es que es normal, todo el mundo lo dice. Es que no tenemos por qué estar diciendo groserías. Porque primero las groserías ofenden, las groserías se utilizan para dañar a otros, y aunque pueda ser broma, siempre van a estar ofendiendo a alguien. Las bromas, por ejemplo, acerca del cuerpo, del físico de otra persona. Oye, el guatón aquí, oye, el aguatón acá, oye, el flacuchento aquí, el flacuchento allá, denigrando a otra persona. ¿Por qué nosotros tenemos que estar haciendo esto? ¿Por qué? Ni aunque seamos familia, ni aunque haya confianza. Si queremos jugar con alguien, tiene que ser de buena manera, porque si no se siente mal. Nosotros creemos que no se siente mal,
pero quizás lo estamos hiriendo en su corazón. Quizás Él se guarda esa herida en su corazón. Entonces, vemos hombres que dicen ser cristianos, pero no están viviendo y no se cuidan incluso en estos detalles. En estos detalles. ¿Ya? Y que quizás son cristianos, pero no han alcanzado la perfección. Vemos nosotros en los evangelios, vemos a un Jesús que, que se acercó incluso a los leprosos, a aquellos necesitados, a aquellos que le necesitaban. Y no titubeó en orar por ellos, en clamar por ellos y en darles sanidad, porque él tenía la facultad de Dios, porque es Dios, de sanar enfermos y tantas otras cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dice, a fin de conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Nosotros padecemos, ¿ya? Y esa es nuestra participación con Él, a ser semejante a Él e incluso en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ¿ya? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos a un apóstol Pablo que mira su vida, que mira su vida antigua, la ve y la estima por basura, ve su vida actual y ve que aún no hay perfección en él. Ve que no ha alcanzado la perfección de ser como Cristo Jesús. El ser, el ser como Cristo Jesús es algo que no es fácil terrenalmente. Nosotros estamos dotados del Espíritu de Dios, quien transforma nuestras vidas, quien nos capacita, pero aún no somos perfectos. El pecado sigue lidiándonos, ¿cierto? Tratando de dominar nuestra vida, pero el Espíritu de Dios nos transforma. Entonces, por eso el apóstol Pablo también hace un llamado a que seamos llenos del Espíritu Santo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice, la carrera hacia la semejanza perfecta a Cristo comienza con un sentido de honestidad, con uno mismo e insatisfacción con su situación actual. Prosigo, la palabra griega que emplea para aludir a un velocista que tiene que ver con acciones enérgicas, decisivas. Y tenemos muchas referencias que nos enseñan a hacer. ¿No sabéis, en 1 Corintios 9, 24 al 27, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Entonces, ¿a qué nos llama? A que esperemos sentados, a que estemos en nuestra casa esperando a que en algún momento de la semana llegue un hermano y quiera hablarnos de la palabra de Dios, esperando ahí y viviendo no conforme a la voluntad de Dios, sino que haciendo nuestra vida cotidiana normal. ¿Queremos alcanzar la meta, hermano? ¿Queremos correr legítimamente? Para correr legítimamente tenemos que tomar la palabra de Dios. Para correr legítimamente tenemos que doblar nuestras rodillas. Para correr legítimamente tenemos que dejar de que la palabra de Dios transforme nuestra vida y vivir conforme a su voluntad. Para correr legítimamente tenemos que dejar que los textos como se me fue la palabra. Los textos como que tenemos
que no dejéis de congregarte como aquellos que tienen por costumbre eso. Pero usted no se congrega. Ah, es que estamos en pandemia. No, pero es que desde antes de pandemia no se congrega. Cuando se permitió poder regresar a los servicios, no se congrega. El Señor lo llamó para poder destinar sus dones en la iglesia, para poder trabajar en la iglesia. Aquí no es un tema de que, es que no me gusta el pastor que está ahí, es que no me gusta aquí, es que no me gusta allá. No, no es que nos guste o no. Es que el Señor nos ha llamado y nos ha puesto en un lugar para congregarnos y edificarnos mutuamente. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Cuando la palabra de Dios nos dice que vivamos en santidad, ¿estamos viviendo en santidad? ¿Estamos procurando la santidad de nuestras palabras? ¿Estamos procurando la santidad de nuestra conducta? ¿Estamos procurando la santidad de nuestras vidas? ¿Estamos corriendo la carrera legítimamente? El apóstol Pablo no se sintió perfecto completamente, porque él miraba sus obras y sabía que no había perfección en él, sabía que faltaba mucho. Pero nosotros muchas veces nos sentimos en el hoyo, muchas veces nos sentimos en lo profundo. ¿Por qué? Porque no estamos corriendo la carrera, no estamos viviendo para Dios, no estamos dejando que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Nos quedamos ahí y muchas veces tenemos ese comentario de decir, pero un día Dios, cuando Dios quiera, un día Dios va a querer. No, es que Dios quiere, pues, hermano. Dios siempre quiere. Es usted el que no permite que Dios quiera transformar su vida. Es usted el que no se ha arrodillado delante de las plantas de Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Nos cuesta. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces el apóstol Pablo lucha cada día por alcanzar la meta, por alcanzar a Cristo, por conocerle a Él. Usted me dirá, pero es que era el apóstol Pablo. No, es que nosotros no nos excusemos. Otra vez, no nos excusemos. Puede haber sido el Señor, puede haber sido un apóstol, puede haber sido un pastor, puede haber sido quien sea. Nosotros, todos los cristianos, tenemos que correr la buena carrera, pelear la buena batalla de la fe, seguir adelante, todos los días. Este no es un tema de que perdámonos o no algo. El tema está en que si realmente somos salvos o no. En primera de Juan, dice que, hablando de aquellos que salieron de la iglesia, dice, salieron para que se evidenciase que no todos son de nosotros. Podemos quizás asistir de buena manera a la iglesia, ¿ya? O hacerlo porque tengo a mis amigos ahí, o hacerlo porque me siento cómodo, me siento bien, voy a disfrutar un rato. No es para disfrutar un rato. La iglesia no es para ir a disfrutar un momento. La iglesia es para congregarnos con nuestros hermanos y poner nuestros dones en disposición para la edificación de la iglesia. El cristiano, hermano, el cristiano va porque necesita a Cristo. No va porque le gustan las alabanzas, va porque necesita al Señor cada día y espera con ansias la palabra de Dios. Pero hoy, ¿qué vemos? Cristianos que llegan a la iglesia y aún ni siquiera van entrando y dicen, ojalá la hagan cortita.
Entonces, hermano, la iglesia actual presenta una idea muy, muy alejada de lo que nuestros antiguos presentaron. Una idea muy alejada. Cristianismo barato, cristianismo sin obras, cristianismo sin entrega, cristianismo sin obediencia, cristianismo que los demás nomás trabajen y yo no, aquí me quedo atrasito nomás. Un cristianismo que está más preocupado por las riquezas, por que Dios bendiga nuestra casa, nuestras despensas, por tener salud. En esas cosas estamos enfocados. Ese es el cristianismo actual. Pero el cristianismo que nosotros vemos en la Escritura es el más vale dar que recibir. O sea que no están preocupados en dar para recibir, sino que están preocupados en dar porque aman a sus hermanos y ven la necesidad que hay. Vemos un cristianismo antiguo en lo cual los hermanos procuraban vivir en santidad, pero hoy no. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ser perfecto como el Señor, nadie, pero una cosa hago, mire lo que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿ya? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros le enseñábamos a nuestros hijos que no importa tanta cosa, que no importa que digan una grosería de vez en cuando, no va a pasar nada, desde ahora en adelante dejemos de todo eso atrás y comencemos a enseñarle cómo debe vivir un verdadero cristiano. Enseñémosles el cristianismo real. Yo sé que en nuestra vida no hay perfección y no es algo que nosotros hayamos alcanzado, pero sí hay muchas cosas que les podemos enseñar a nuestros hijos, pero primero tenemos que cambiar nosotros. Primero, permitir que Dios transforme nuestras vidas. Proseguir a la meta. Dejemos, si hasta aquí no nos preocupaba congregarnos, desde ahora en adelante, cuando ya nos permitan podernos congregar, congreguémonos, participemos, estemos ahí presentes. Si hasta el día de hoy seguimos viviendo en nuestros pecados y dejándonos llevar por nuestros deseos, desde ahora en adelante, peleemos la buena batalla de la fe. Aborrezcamos nuestros pecados, permitamos que Dios transforme nuestras vidas y procuremos nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña un cristianismo el cual espera sentado, esperando que Dios nos hable, esperando que Dios nos transforme, esperando que Dios haga una cosa, haga una u otra cosa. No. Nosotros, la Biblia nos enseña de que sí, Dios obra, pero nosotros también trabajamos. Enseña las dos cosas. Las dos cosas van de la mano. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé su gracia. Y 1 Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, la cual fuisteis llamado y de la cual hicisteis buena profesión en presencia de muchos testigos. Hacer buena profesión, ¿ya?, en presencia de muchos testigos. No, y vivir así, no solamente afuera en la iglesia, presentando una careta, y en nuestra casa siendo el verdadero Satanás. No. Afuera, para los demás debemos ser cristianos. En nuestra casa también debemos ser cristianos. Siempre.
Recuerde que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, pero pelear esa batalla, seguir adelante. Por favor, no nos quedemos, no nos dejemos llevar por los argumentos mundanos, por los argumentos humanos, sino que permitamos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos perdonar, no está hablando de una decisión, de algo que nosotros tenemos que hacer. Porque el perdonar es una decisión. Si nosotros decidimos perdonar, quiere decir que de ahora en adelante nunca más voy a tomar aquello que pasó para echárselo en cara a mi hermano o para no estar con mi hermano. No. Si decidimos perdonar, es algo que hemos hecho nosotros delante de Dios. Entonces es una decisión. Hay decisiones que tenemos que tomar. No espere a que llegue el momento, no espere al tiempo, no espere que pase esto aquí, que pase esto allá. Quizás nunca nos vamos a sentir bien para perdonar. Quizás nunca nos vamos a sentir bien para perdonar. Pero Dios nos llama a perdonar. Mirando, ¿cierto?, el gran amor que Él tuvo con nosotros de perdonarnos todas nuestras ofensas delante de Él. Todas nuestras ofensas. Que es algo eterno. Porque si hemos pecado en contra de un Dios eterno, nuestra deuda también es eterna. Es impagable. Pero Jesús murió aún siendo nosotros pecadores. Y Él mostró su amor. Entonces, ¿con qué cara nosotros no vamos a perdonar a aquellos quienes nos ofenden en algún momento? O quizás muchos de mis hermanos me perdonan a mí por alguna ofensa que yo he hecho en contra de ellos. No nos sintamos tan perfectos tampoco, como que si nosotros siempre tuviésemos que puro perdonar y nadie nos perdona a nosotros. Que Dios de paz nos bendiga, porque el confiar en la carne, hermano, no es algo bueno. No es algo bueno, el confiar en la carne. Debemos confiar en Cristo Jesús. Y vamos a ver los siguientes versos que vienen, donde nos llama a que nuestra confianza esté depositada siempre en Él, confiando en el Señor. Todo lo hacemos confiando en el Señor, para la gloria de Dios. Que el Señor de paz nos bendiga, hermano, y nos permita poder honrarle en todo. Hay varios mensajes. Vamos a leer algunos de... Ahí está una de mis fans, Priscila, mi hermana. Gracias, hermanita. Que Dios le guarde y le bendiga, hermana. Nuestra hermana Miriam Muñoz Cofré lo está viendo. Que Dios guarde a nuestra hermana también. Nuestra hermana Denis Tamara. Ahí presenta este monito que está estudiando, que está presentando una diapositiva. Dios bendiga a mi esposa también. Hermana Ruth Sánchez lo está viendo, dice: muchas bendiciones para nuestros hermanos, amados pastores y familia, y a toda la amada iglesia. Bien, hermana Gilda dice, hermana Gilda Muñoz dice: por eso el Señor nos dice en su palabra que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni árbol malo dar frutos buenos. Amén. Que el Señor bendiga. Que el Señor guarde a cada uno de mis hermanos que han dado este tiempo, ¿cierto? Para poder
escudriñar la palabra de Dios, para poder oírla, para poder estudiarla. Y ya espero que la próxima semana podamos hacer aquello que tenía pensado hacer. Así que les invito a que se puedan conectar el próximo domingo y podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Quizá en unos minutos más voy a subir este video a YouTube también, y ahí lo van a poder ver en YouTube sin ninguna interrupción. Hay muchos hermanos más que siempre se están conectando, aunque no puedo ver. Dice que hay 6 conectados, hay 4 me gusta y cosas así, pero me cuesta verlo, no estoy muy familiarizado con la aplicación, pero aquí están los hermanos. Así que el Señor les bendiga a todos ustedes, mis hermanos, que nos permita que su palabra obre en nosotros, obre en nosotros. Dejémoslo que opere, que Dios transforme nuestra vida, que podamos vivir para su gloria. Y es algo importante, que nos aferremos al Señor, que estemos aferrados a Él y que vivamos para su gloria. Es algo muy, pero muy importante. Vamos a orar, a dar gracias por su palabra y a orar por aquellos que están enfermitos, ¿cierto? También nuestro pastor, que hay que estar orando por él y por nuestra pastora, ¿cierto? Que Dios sea con ellos, con este matrimonio. Padre eterno, le damos gracias por su bondad, bendición, su misericordia. Gracias por transformar nuestras vidas. Gracias por transformar nuestro corazón. Gracias porque nos permite poder honrarle, exaltarle. Gracias porque su palabra cala hondo en nuestro ser y nos hace mirar nuestra vida con el fin de arrepentirnos, con el fin de humillarnos delante de su presencia y pedir socorro a lo alto. Mi Señor, socórranos. Mi Señor, transfórmenos. Mi Señor, háblenos cada día. Háganos semejante a usted cada día, Señor. Le pedimos, Señor, que transforme nuestro ser, que transforme nuestra vida. Que su Espíritu Santo, que dice su palabra que está en todo cristiano, que nos conmueva, que transforme nuestro ser, que nos convenza de pecado, que nos convenza de nuestra maldad, pero no para seguir en ella, sino que para vivir para su gloria. Permítanos poder honrarle, Señor. Es importante, Señor, que nosotros podamos dar buenos frutos, frutos agradables. Glorifíquese en nosotros, glorifíquese en todos. Rogamos, mi Dios, por nuestros pastores. Usted sea con ellos, transforme sus corazones, sus vidas, guárdeles de todo mal, guárdeles de toda tentación. Y mi Señor, tenga misericordia de la salud que ellos tienen. Permita, Señor, que nuestro pastor pueda sanar. Asimismo también dele fuerzas a nuestra pastora y que también pueda sanar de sus enfermedades. Lo dejamos en sus manos, mi Señor. Es decisión suya. Usted es soberano sobre todas las cosas. Rogamos, Padre, por todos nuestros hermanos que están enfermos y que a lo mejor están en tratamiento o que están con este virus y están siendo tratados. Mi Señor, tenga misericordia de ellos y permítales que puedan, que aquellos medicamentos les puedan hacer bien, que aquel tratamiento que están haciendo les pueda hacer bien a su salud, a sus vidas. Pero por sobre todas las cosas, mi Señor, transforme nuestro ser.
transforme a cada uno de nosotros y permítanos vivir para su gloria, Señor. Le rogamos, Señor, su bendición. Le rogamos su bondad en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz les bendiga. Que Dios sea con ustedes, mis hermanos. Que la palabra de Dios cale hondo nuestro ser. Y de ahí llegó un mensaje rezagado. Dice: saludo mi hermano Moisés, nuestro hermano Daniel Suazo. Dios les bendiga, igual a su familia. A la Danielita, a la Chichi, al Estevita, al Vicentito, ¿ya? Que Dios les bendiga a toda aquella familia, nuestra hermana Zenaida, que está ahí, esa familia Suazo Campos. Así que Dios les guarde a todos. Gracias por los saludos. Una cosa importante, hermanos, que quería hacerles un comentario antes de terminar. Hay algo que se está dando por redes sociales y dando enseñanzas que ni siquiera son bíblicas, hermanos. Es con respecto a la vacunación, ¿ya? El decir que eso no es del Señor, yo creo que está fuera de contexto, está fuera de cualquier enseñanza. Usted es libre, hermano, de poder irse a vacunar, como también tomar la decisión de no vacunarse, ¿ya? No quiere decir de que usted, si se vacuna, va a ser de Satanás y que va a tener la señal del diablo. No, hermano. No malinterpretemos la Biblia y no tratemos de especular acerca de cosas que no tienen nada que ver, hermano. Sobre todo usted que es anciana o anciano y se tiene que vacunar, hágalo. Si lo va a hacer, hágalo en el nombre del Señor. Así como cuando usted va al médico y no va confiando en el médico, sino que va confiando en el Señor, ¿ya? ¿Quién va a utilizar las manos de esa persona? Vaya y hágalo en el nombre del Señor, confiando en el Señor. No es nada malo. Entonces, que Dios nos bendiga, que Dios les guarde. Si usted toma esa decisión, hágalo. Y si no lo quiere hacer, no lo haga, pero no influencie de mala manera a otros, porque a veces utilizamos enseñanzas que no son ni bíblicas, hermano. Entonces, que el Señor de paz nos bendiga, que el Señor de paz nos guarde, esté con nosotros, y hasta aquí dejamos la escuela dominical. Que tengan un lindo domingo y a las 6:30 nos conectamos nuevamente para el servicio general. Dios les bendiga a todos.